Bendiciones, mis amados. Cristo volverá. Amén. Qué gozo tan grande. Qué gozo tan grande, mis hermanos, el saber que nuestra esperanza está segura en Cristo. Acompáñenme a la carta a Filipenses. Continuamos en nuestra predicación, en esta carta hermosa que hemos podido apreciar cada uno de nosotros, especialmente en este tema que es claro en la carta en cuanto al gozo. Continuamos en los versículos 1 al 3 del capítulo 3. Esta es la segunda parte de esta predicación. Si usted está aquí por primera vez o no pudo escuchar la primera, no se preocupe, se va a gozar aún, pero sí lo invito a que pueda escuchar la predicación anterior. Gracias a la tecnología, estos hermanos amados de Media, tenemos todo en nuestra página de YouTube, así que puede acercarse y escuchar las predicaciones si es el caso, quiere repasar algunos puntos en particular. Ya esperamos, estaba coordinando con mi hermano y pastor Byron, que fue ratificado, confirmado por la iglesia en esta pasada reunión. Estaba confirmando con él y esperemos que ya al final de este año terminemos esta carta. Estoy lleno de gozo de poder terminar esta carta versículo por versículo, y así Dios nos ayudará y nos dará la fuerza para esto. Mi hermano, leemos la palabra del Señor en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, no poniendo la confianza en la carne. Oramos al Señor. Padre, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que estamos en necesidad de ti, tanto mis hermanos que están escuchando tu palabra predicada, pero también yo, Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos a tu Espíritu en cada momento, Señor. Aún desde antes de estudiar estos versículos, tu Espíritu ha estado trabajando en mi corazón, Señor, preparándome para estos versículos. Padre, así te pido que estés trabajando en la vida de mis hermanos y que las verdades que aprenderemos hoy acerca del gozo, acerca de la firmeza de estar regocijados en ti, Señor, no sea solo algo que hayamos escuchado, sino que seamos exhortados a vivir a través de estas grandes verdades que conoceremos hoy, Padre. Tu palabra es santa, tu palabra es buena, Señor, para nuestra alma. Tu palabra corrige al que está perdido, Señor. Tu palabra salva a aquellos que están perdidos. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos permitas ser confrontados por ella, Señor, pero a la vez seamos edificados y llamados, exhortados a vivir según tu palabra. Pero, Padre, sobre todo al final, tú eres nuestra audiencia, Señor, que tú seas exaltado a través de esta predicación, te lo rogamos, Señor. Usa este vaso, Señor, usa este vaso de barro para tu gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El 21 de junio del año 2021, a las 1:25 a.m. de la madrugada, un edificio de 12 pisos a la orilla de la playa, en el área de Surfside, Miami, este edificio colapsó de una forma inmediata, como si se desmoronara una torre de dominó. Este complejo, que se llamaba Chaplain Towers, los residentes se acostaron como una noche normal y la mayoría de ellos no se levantaron. 98 personas murieron en esa tragedia. Esa torre se hizo polvo y pedazos de concreto por todos lados. Se dice
todavía a este punto no han encontrado una explicación clara y se dice que pudo haber sido el hundimiento del terreno, la falta de mantenimiento, muchas cosas se dicen acerca de este edificio que quedó destruido. Pero la realidad es que a pesar de que no hay una explicación concreta hasta el día de hoy, todos nosotros estamos claros que más allá de la explicación técnica, lo que falló fue el fundamento y en especial los pilares en donde el edificio descansaba. ¿Qué ocasionó que los pilares del edificio reventaran? Hundimiento, erosión, como he dicho, falta de mantenimiento. Definitivamente son temas que probablemente a lo mejor nunca puedan descubrir. Pero la realidad es que el edificio no se sostuvo. Los pilares, las columnas no se sostuvieron. La ruina fue muy grande y el dolor de muchas familias que sus seres queridos murieron en este trágico accidente. Yo me acuerdo personalmente que ese día podía sentir tanto dolor ante tal destrucción, que oraba sin cesar en esos días por esas familias que recibirían esas noticias de sus seres queridos debajo de escombros. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo en estos versículos muestra a la iglesia de Filipos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los enemigos y los pilares del gozo? ¿Cuáles son los pilares en donde descansa el gozo de la iglesia y así el gozo del creyente? Muchas personas descansan en pilares chuecos, en sistemas religiosos que promueven la confianza fuera de Cristo. Un día se levantarán como aquellos en ese lugar en Miami, se levantarán en la ruina. El ser humano naturalmente pone su confianza en pilares y fundamentos equivocados. Amados, es imposible que nosotros los creyentes, aún la iglesia que somos todos juntos, tengamos gozo fuera de Cristo. Como hemos hablado anteriormente, el gozo se fundamenta, el gozo verdadero es exclusivo, basado y fundamentado en nuestra relación con Cristo. Por tal, una iglesia gozosa es una iglesia fundamentada en Cristo y que sus pilares, sus columnas están muy afianzadas a su fundamento, que es nuestro Señor. Pero lamentablemente vemos como iglesias y organizaciones religiosas, a lo que Pablo le llama perros, le llama malos obreros, le llama falsa circuncisión, dirigen a sus asistentes a confiar su gozo en otros fundamentos o le añaden al fundamento pilares distorsionados que terminan afectando todo el edificio solo para su propia destrucción. Algunos invitan a las personas a confiar en su vida moral, externa, superficial. Su fe está descansando en su vida moral, como aquel joven rico que se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor, entre las contestaciones, le contesta y le dice: sigue los mandamientos, en otras palabras, parafraseando. Pero él dice: Maestro, desde mi juventud he guardado todo esto. El Señor Jesús lo miró y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el joven afligido se fue. Vemos que estaba confiando en una moral externa, en algo que se veía pero profundamente era un hombre codicioso, o sea que no cumplía realmente la ley. Y muchas organizaciones, muchas iglesias invitan a esta moral externa. Otras organizaciones o iglesias invitan a servir y les hacen pensar que por estar involucrados en la iglesia pueden descansar en su nivel de activismo religioso. Hay algunas iglesias que usted se asoma a la iglesia, participa 2 veces en el servicio de oración y ya el próximo domingo está sirviendo en la iglesia involucrado.
Y no hay nada malo con el servicio. El problema es que si usted no está fundamentado en Cristo, su servicio, usted no es creyente, su servicio no tiene valor. No tiene valor eterno. Probablemente ante los ojos de los demás, pero no tiene valor eterno. Y muchas de estas iglesias hacen a las personas descansar en este activismo religioso. Entonces son muchos de los que andan por ese camino ancho que conduce solo al infierno. Asisten fielmente a la iglesia, son bautizados, participan en la comunión de los santos y están engañados pensando que su actividad religiosa prueba que son salvos. La religión externa sin una realidad interna de salvación solo da como resultado condenación eterna. Algunos otros invitan al servicio en el nombre de Cristo. Y esto es triste pensarlo, que hay personas que predican el evangelio, que están en púlpitos hoy día, predicando el evangelio y están perdidos, ciegos, guiando ciegos. Ahí vemos el caso de Judas. Fue enviado a predicar y predicó. Estaba totalmente perdido. Por eso el Señor Jesús a esto le dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a otros, algunos que creo que son los más en este tiempo, y probablemente hay algunos entre nosotros, que confían en su éxito en este mundo. Las cosas me van bien, tengo lo que deseo, tengo el trabajo que deseo, tengo la casa que deseo, tengo la cuenta de banco con el dinero que deseo, estoy en camino a ello, me siento muy cómodo, me siento muy bien, he tenido todos los logros que he deseado, las cosas me van bien, ¿por qué preocuparme? Este fue como ese hombre que en Lucas 12, el Señor Jesús, compartiendo la parábola, Él dice: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dice: y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Estos son solo ejemplos de pilares en donde descansamos nuestra vida, pero un día la destrucción vendrá de manera repentina. La Escritura nos hace muchas advertencias en cuanto a las personas que están engañadas de su verdadera condición espiritual. Estos son todos aquellos que un día se acuestan como un día normal y al otro día se levantan en gran ruina. Su aparente gozo se acabará, sus ojos serán abiertos en el lugar de llanto y crujir de dientes. El apóstol Pablo, en estos versículos que he leído, enseña a la iglesia de Filipos en donde se fundamenta el gozo, y eso lo vimos en la primera parte de este sermón hace unas semanas atrás. También vimos cuáles son los enemigos del gozo, y hoy veremos cuáles son los pilares del gozo. La Escritura nos presenta a través de este versículo, especialmente el versículo 3, 4 pilares del gozo. Estas columnas donde transfieren la fuerza al fundamento. Usted mira un edificio tiene un fundamento, una fundación, lo dicen en algunos países zapata, y de ahí surgen unas grandes columnas o pilares, son palabras que son sinónimos, y el trabajo de estas columnas es transferir todo ese peso, toda esa carga al fundamento. Que sabemos que, como vimos anteriormente, cuando el apóstol Pablo dice regocíjense en el Señor, vemos que nuestro fundamento es el Señor. El fundamento está sólido para aquel que es creyente. Hoy veremos estos pilares que transfieren esa fuerza
al fundamento donde se sostiene el gozo del creyente, el gozo de la iglesia. Estos pilares son una verdadera circuncisión, una verdadera adoración, una verdadera gloria a Cristo y una verdadera confianza en nuestro Señor. Los veremos poco a poco a través, mientras voy avanzando. Pero no olvidemos que, como he dicho, ese fundamento del gozo es nuestro Señor Jesucristo. Sin una relación con Cristo no hay un gozo verdadero. Solo los creyentes podemos tener gozo. Pablo le habla a sus hermanos, luego de presentar estos testimonios poderosos de Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito, y vemos cómo le dice ahora regocijaos. Esto es un imperativo, es un verbo imperativo como veíamos la semana pasada. No es algo opcional, debemos regocijarnos. Y vemos que es un verbo en segunda persona plural, o sea que vemos que todos debemos hacerlo. También vimos que es de manera presente, consistentemente el creyente debe estar regocijándose. No hay gozo fuera del Señor, Él es la fuente de todo gozo. También vimos los enemigos del gozo y nos dimos cuenta que la falsa enseñanza nos desconecta, nos aleja de Cristo. Estos oponentes, esta falsa circuncisión que se había infiltrado y se ha infiltrado a la iglesia, son personas que roban el gozo del pueblo de Dios. Pablo no es transigente con ellos. Les dice claramente, ustedes son perros, son malos obreros. Son la falsa circuncisión, deben mutilarse, es lo que escribe el apóstol Pablo. Estas fueron palabras sin duda alguna fuertes. Claro, porque estos son aquellos que pervierten el verdadero evangelio de Cristo. Hoy nos concentraremos en estos 4 pilares del gozo que podemos ver ahí en ese versículo 3. Empezando, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Como aprendimos en el versículo anterior, Pablo utiliza la palabra. En el versículo anterior utiliza la palabra que describe una mutilación. Le llama a los judaizantes a aquellos que mutilan el cuerpo. Y voy a enfatizar hoy un poco sobre esto de la circuncisión. Pablo los describió como mutiladores del cuerpo. A estos legalistas judíos que negaban el evangelio de la gracia. Enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés era necesaria para la salvación. Esto lo vemos en el libro de Hechos cuando se levanta el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y estaban precisamente tratando de obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Es Cristo y la circuncisión, según ellos, y esto fue resuelto en Hechos capítulo 15, donde dejaron claro que no debían molestar a los gentiles con esto, porque reconocieron que el evangelio es por gracia. Cuando Pedro se levanta y dice, pero si es que ellos lo han recibido por gracia como nosotros lo hemos recibido por gracia. Sin duda el concilio de Jerusalén condenó esas enseñanzas heréticas, como también lo hizo Pablo a través de sus epístolas. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. La circuncisión, cuando vemos a través de la Escritura, ha sido siempre esencial para el pueblo judío. Porque es la señal del pacto de Dios con Abraham. Le pido que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 17, y miremos ahí el tema de la circuncisión. Vamos al versículo 10 del capítulo 17 y dice: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón. No fue el caso de Abraham, porque a los 8 días tú te olvidas de ese dolor, pero Abraham fue de adulto, o sea que él tuvo mucho dolor. Por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa
o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Aunque la circuncisión tiene sus elementos de protección física en contra de enfermedades, como probablemente muchos sabemos, ese no era el propósito principal de Dios, a pesar de que libró a los judíos de muchas enfermedades y muchas situaciones de salud. Pero ese no era el propósito principal de Dios al ordenarla. La circuncisión nos ilustra ciertos elementos importantes en cuanto a la condición espiritual del hombre. Y lo primero que vemos aquí es la depravación del hombre. La depravación del hombre se manifiesta desde la procreación, desde que se transmite a una nueva generación. Por eso vemos el Salmo 51, diciendo David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Vemos ahí cómo en el órgano del hombre se transmite el pecado, se transmite esa caída de Adán, pasa de hombre a hombre y a mujer también. Hay una depravación que es mostrada desde ahí, desde la procreación. También podemos ver que la circuncisión en cierta manera representa la necesidad del hombre de limpiarse del pecado. También hay un hecho ahí sanitario, ¿verdad? En esa situación, ahí eso representa la necesidad de limpieza del hombre. También vemos que el derramamiento de sangre que se da en la circuncisión también simboliza, ¿verdad?, la necesidad de un sacrificio para llevar a cabo tal limpieza. De igual manera, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos lo que es el bautismo en agua. Nosotros presenciamos aquí bautismos la semana pasada. De la misma manera que nosotros en el Antiguo Pacto tenemos el bautismo en agua, asimismo el pueblo judío tenía la circuncisión. Ambos son símbolos de una realidad interna que es manifestada físicamente delante de los hombres. La salvación siempre ha sido por fe y no por obras. No es como que hay un plan de salvación para el Antiguo Testamento, hay un plan de salvación para el Nuevo Testamento, uno que es basado en obras y otro basado en fe. No, siempre ha sido basado en fe. No era que porque se circuncidaran fueran salvos. Eso era solo como el bautismo en agua. El bautismo en agua de la misma manera que no salva a nadie. Asimismo, la circuncisión física no salvaba a nadie. Era una muestra exterior de lo que había pasado interiormente. Asimismo, el bautismo espiritual que pasa en nosotros nos dirige al bautismo en agua, que es la evidencia de lo que ha pasado en lo profundo de nuestro ser. Asimismo, estaba dada la circuncisión para los judíos. Sabemos claramente que los que fueron salvos en el antiguo pacto no fueron salvos por la circuncisión física, sino por la circuncisión del corazón. Y esto lo vemos en versículos del Antiguo Testamento de manera clara. Vemos aquí, por ejemplo, en Jeremías 4:4, el Señor hablando a través de Jeremías: circuncidados a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón. Vemos palabras claras de que la circuncisión que Dios había mandado era una circuncisión espiritual que iba a ser evidenciada y simbólicamente por una circuncisión física. Vemos también en Jeremías 9:26 diciendo el Señor: porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Dios reprendiendo a su pueblo. Vemos este elemento espiritual que es el propósito de esa circuncisión física. Aún en Deuteronomio 10:16 dice: circunciden pues su corazón y no sean más tercos.
Dice también en Deuteronomio 36, hablando aún de las bendiciones para el pueblo de Dios, dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Para los judíos la circuncisión se había convertido lamentablemente en un simple ritual externo que espiritualmente no significaba nada, pero esa no fue la intención de Dios. Simplemente de hombres pecadores que miraban la circuncisión física como lo importante, pero no había una circuncisión en su corazón. El pueblo judío celebraba todas las fiestas y observaba las ceremonias religiosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. El símbolo, alejado de la realidad espiritual interna, carece de total significado. Ningún ritual, sea la circuncisión, el bautismo, la comunión o cualquier otro, puede transformar el corazón del hombre. Solo Dios puede circuncidar tu corazón a través de la regeneración, a través de la fe en su Hijo amado, y solo así tener un corazón transformado. Los judaizantes que Pablo está atacando en su carta se consideran apartados para Dios y la circuncisión como su símbolo. Pero esta era una circuncisión falsa, y por eso Pablo, en vez de utilizar, cuando utiliza en el versículo 2, que nosotros podemos ver en español, falsa circuncisión, la palabra ahí que se traduce de esa manera para tener mejor entendimiento en el español, pero la palabra que se utiliza, como decía la semana pasada, es una palabra que hace referencia a una mutilación. La acusación de Pablo es grave. De hecho este verbo se utilizaba en la Septuaginta para describir la mutilación que se hacían aquellos paganos que adoraban a otros dioses. O sea que cualquier judío o judaizante que leyera esto iba a sentirse totalmente ofendido. Su circuncisión era tan inútil como el ritual de mutilación que hacían estas religiones paganas, era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso Pablo habla con claridad del tema de la circuncisión a través de todas sus cartas, pero en especial me gustaría que vayamos por un momento a Romanos, capítulo 2, versículo 25, y dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Estamos viendo a Pablo enseñando al pueblo de Dios sobre el tema de la circuncisión. Creo que es una de las enseñanzas más claras que tiene la Escritura acerca de esto. Dice: pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Si va un poco más adelante al capítulo 4, versículo 9, hablando aún de este tema, continúa, dice: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos: a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe,
que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, cuando Abraham recibió el pacto, hizo pacto con Dios, era incircunciso. Y Dios se gloría diciendo, es padre de los incircuncisos y es padre de los circuncidados también. Vemos ahí al apóstol Pablo resolviendo este tema teológico. Obviamente sabemos la inspiración del Espíritu Santo. Y vemos cómo concluye, podemos concluir con Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13, lo voy a leer de acá. Dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Vemos aquí la relación entre la circuncisión y el bautismo. Y vemos el bautismo espiritual, el bautismo en agua, y la circuncisión del corazón y la circuncisión física. Vemos ese contraste. Hermanos, el gozo del pueblo de Dios se sostiene en la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Cualquier iglesia que predique otra circuncisión, que no sea la del corazón, su gozo será afectado. Su gozo será dañado. Eso nos lleva a nuestro segundo pilar. Hemos visto la verdadera circuncisión. Ahora vemos nuestro segundo pilar, la verdadera adoración. La primera evidencia de un creyente genuino que ha sido circuncidado del corazón es un corazón que desea adorar a Dios. Esta adoración que es inspirada por el Espíritu Santo, lo vemos en el texto, dice que adoramos en el Espíritu de Dios, ahí mismo en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Es una adoración a Dios que va más allá de ritos y ceremonias externas, sino un corazón y una mente abrumados por la gloria de Dios. Es una adoración iniciada por el Espíritu Santo y no una adoración iniciada por un rito externo. Una falsa adoración es iniciada por tradiciones, es iniciada por ritos, es iniciada por ceremonias, hasta por miedo. Puede ser iniciada por deseos de aceptación para que los hombres me vean de mejor manera, deseos de justicia, deseos de ser reconocidos, deseos de apagar nuestras conciencias ante el pecado. Pero la verdadera adoración no es iniciada por nada de eso, es iniciada por el Espíritu de Dios. Todos los seres humanos somos adoradores. La pregunta no es si somos adoradores, es ¿a qué adoramos? Es una pregunta para ti. ¿A qué adoras? No es si eres adorador, eres adorador. ¿A qué adoras? De hecho, el Catecismo de Westminster dice que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. Ese debe ser el fin supremo de la humanidad. Glorificar a Dios y gozarse en Él por siempre. La adoración impulsada por el Espíritu Santo que mora en el creyente es la única adoración verdadera. El hecho de que el Espíritu Santo solo mora en los creyentes también nos dice que hay solo una adoración verdadera. Esa es adoración en el Espíritu de Dios. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, y lo invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 4, y miremos esta conversación hermosa en cuanto a la verdadera, a la adoración, y me gustaría leer ahí el versículo 19 al 21. Nos dice, la mujer le dijo, en el encuentro con la mujer samaritana, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, luego de que el Señor le haya revelado la vida pecaminosa que llevaba. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahí vemos la primera enseñanza en cuanto a la verdadera adoración, ese pilar
nos sostienen el gozo del Señor es que la verdadera adoración no se suscribe a sitios sagrados. La verdadera adoración tiene un solo lugar y es el corazón del creyente. Esta es la primera verdad acerca de la adoración. Su lugar es nuestro corazón. También vemos en el versículo 22, vemos, ustedes adoran lo que conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Vemos que la adoración se fundamenta solo en las verdades reveladas a través de las Escrituras. Por eso hace una mención a los judíos, porque a los judíos fueron confiados los oráculos, fueron confiados las Escrituras. Por eso es que viene de ellos los profetas, fueron estos profetas que Dios escogidos de su pueblo. Pero más allá del pueblo judío es que la adoración se fundamenta en las Escrituras. Y lo vemos más adelante en este texto. Continúa la conversación y dice el Señor Jesús en el 23, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vemos que la verdad de Dios, la palabra de Dios revelada es el fundamento de nuestra adoración. La adoración no viene basada en nuestros sentimientos, no se realiza según nuestros caprichos, nuestros deseos. Es alimentada por la palabra de Dios. Así que, ¿cómo está ligado el gozo y la adoración? Bueno, la realidad es que el gozo y la adoración son inseparables. No hay manera de separarlos. No puede haber gozo para el creyente sin adoración. De hecho, cuando hay problemas de gozo, hay problemas en nuestra vida de adoración. El pastor MacArthur comenta al respecto: los verdaderos cristianos son aquellos que de corazón adoran a Dios en obediencia a su palabra. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios, cantar himnos o participar en un servicio de adoración. La verdadera adoración es posible en el poder del Espíritu de Dios, porque solo Él puede producir el amor, el gozo y la paz, características de los verdaderos adoradores. Vemos que es imposible tener una vida de gozo como iglesia, tener una vida de gozo como creyentes sin adorar en espíritu y en verdad. Ahí vemos uno de esos pilares de este edificio del gozo, la verdadera adoración. Pero vemos también que el apóstol Pablo sigue instruyendo a los filipenses, y vamos ahora a nuestro tercer pilar, y vemos ahí en el versículo 3 que dice que adoramos en el Espíritu de Dios, y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vemos ahí esa tercera columna, ese tercer pilar, es una verdadera gloria a Cristo. La palabra para gloriarnos lo que significa es una jactancia jubilosa, motivada por lo que más enorgullece a una persona. Es un término favorito para Pablo. De hecho, lo menciona 35 veces en sus epístolas. Puede usarse en un sentido negativo, porque vemos la palabra orgullo ahí. Podría utilizarse en un sentido negativo para describir el orgullo, la jactancia de manera indebida. Pero en el caso de Pablo, la mayoría de las veces lo utiliza para describir el júbilo de los creyentes en Cristo, como este es el caso en este texto. Los verdaderos cristianos le dan al Señor Jesús todo el mérito por todo lo que son y por todo lo que poseen. Como dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Como dijo comenzando la epístola a los Corintios, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En el caso del falso creyente, como dice en 2 Corintios, se gloría según la carne. Creen que sus buenas obras y sus actividades religiosas los hacen merecedores del favor de Dios. Pero la gloria de la salvación, mi amado, es la gloria de Cristo. Pero los falsos
con su ignorancia y su incredulidad le quitan la gloria a Cristo. Se glorían en sus esfuerzos, pero como dice el apóstol Pablo en Efesios, por gracia, por medio de la fe, pues son de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El que se gloría en Jesucristo siempre está gozoso, no importando qué esté pasando en su vida, siempre está gozoso. A veces los verdaderos creyentes podríamos caer en el pecado de pretender robarle la gloria a Cristo, de gloriarnos en nosotros mismos. Estos son aquellos que les duele cuando no los reconocen, que desean que su nombre sea mencionado como ejemplo de los demás. Y hermano, miremos nuestros corazones son engañosos. Somos nosotros esos que estamos esperando ese reconocimiento. Y usted puede decir, no, a mí eso no me pasa. De hecho, si usted dice eso me preocupa, hermano. Usted es el que me preocupa entonces. Porque hermanos, luchamos con eso consistentemente. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y debemos luchar con eso, no entregarnos a eso, no hacernos los ciegos ante eso. Porque uno de los pilares del gozo es darle la gloria a Cristo, una verdadera gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchas veces no puedes parar de hablar de todo lo que haces, porque deseas ser reconocido. Y esto le quita la gloria a Cristo. Por eso vemos tantos hombres dentro del ministerio creando sus propios tronos. Todo gira alrededor de ellos. Por eso muchos de ellos no promueven, por ejemplo, la pluralidad de ancianos en las iglesias. Porque si promueven que hayan otros pastores junto a ellos, esto atenta contra su gloria. Por eso vemos personas de iglesia en iglesia porque su agenda va en contra de la agenda de Cristo. Hermanos, en cuanto a la iglesia comience a robarle de alguna manera la gloria a Cristo y a dársela al hombre, su gozo será afectado. La iglesia existe para darle gloria a Cristo. Sería una antítesis, sería una contradicción. El propósito de la iglesia, el propósito de todos nosotros es darle gloria a Cristo. En Efesios 3:20 lo dice y al 21 lo dice con claridad. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Una iglesia donde Jesucristo no es entronado, recibirá las palabras de la iglesia de Sardis. El Señor Jesucristo le dijo a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que no le da la gloria de Cristo está muerta. Por eso la verdadera iglesia es una iglesia fundamentada en Cristo. Todo lo que se hace es centrado en el Señor y no es centrado en el hombre. Cuando se prepara el servicio de adoración, no estamos preguntando ¿qué quieren las personas que hagamos? No. Estamos preguntándonos ¿qué quiere Dios que hagamos? O a veces hay iglesias que ¿qué quieren los hermanos escuchar? No, hermanos. ¿Qué Dios quiere que enseñemos a nuestros hermanos? Es un servicio de adoración centrado en el Señor. Si es una iglesia pragmática donde todo lo hacen centrado en el hombre, esa iglesia caerá en la ruina, ese edificio se destruirá de la noche a la mañana. Su aparente gozo temporal muy pronto terminará en destrucción. Sin embargo, una iglesia unida por la verdad y el gozo del Señor busca consistentemente la gloria de Jesucristo. Una iglesia con verdadero gozo, los líderes buscan, como Juan el Bautista, Señor, permíteme menguar para que Cristo sea exaltado. Ese es el tipo de liderazgo que se deben someter, al liderazgo que quiere que Cristo sea exaltado. Y vemos nuestro último pilar en el día de hoy.
Y vemos esa última parte del versículo 3, no poniendo la confianza en la carne. Ese último pilar es la verdadera confianza en el Señor. Hemos visto, ¿verdad?, estos 4 pilares, y cada uno de ellos importantísimo, la verdadera circuncisión. Hemos visto la verdadera adoración, hemos visto la verdadera gloria a Cristo y la verdadera confianza en el Señor. Sin uno de esos pilares, el edificio está destruido. ¿Y por qué tenemos que tener confianza en el Señor? Hermanos, la carne representa nuestra humanidad caída. Simboliza nuestra capacidad humana aparte de Dios. Los verdaderos cristianos no ponemos nuestra confianza en la carne. De hecho, los verdaderos cristianos conocemos nuestra carne y conocemos lo traicionera que es nuestra carne. Estamos al tanto de los problemas que nos podemos meter por nuestra carne. Es lo opuesto. Verdaderos cristianos entienden que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, como dice en Juan 6. Como dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la carne, nada de lo que hagamos será agradable al Señor, será agradable a Dios. Solo sirve a la ley del pecado. Una de las características del creyente que Pablo nos comparte es que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque sabemos que el ocuparse de la carne es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que confían en la carne, muy pronto su gozo se desvanecerá. ¿Dónde está tu confianza, amado hermano? Cada vez que te enfrentas a las pruebas, ¿dónde está tu confianza? ¿Estamos confiando en nuestras habilidades? ¿Estamos confiando en nuestra cuenta de banco? ¿Estamos confiando en el buen trabajito que tienes? ¿Estás confiando en tus amigos? ¿Estás confiando en tus experiencias? Esto también, además, se aplica a la iglesia. Porque hay iglesias, y aquí el contexto es la iglesia en general, hay iglesias que confían en sus recursos. Hay iglesias que ahora dejan de orar porque tienen tantos programas que todo fluye de manera automática. Que dejan de depender del Señor y empiezan a confiar en la carne y en sus programas y en los miembros habilidosos que tienen. Hermano, es un peligro grande para la iglesia. Esto atenta contra el gozo de la iglesia. Qué bueno si el Señor nos da hermanos habilidosos, gloria sea al Señor. Pero hermanos, al final, preséntame el más habilidoso sin el Señor. Es un total fracaso. No dejemos de depender como iglesia del Señor. No, como decía a los reyes, no confíen en sus caballos. Interesante que cuando va Josué en su primer conflicto y Dios, ¿verdad?, va a llevarlo a su primer conflicto, ya Moisés no está y todo el mundo estaba a la expectativa, este es el nuevo guerrero, y Josué estaba ya loco por cortar la cabeza al primero que se presentara con sus espadas, me imagino, y todo eso. Y el Señor le da su primera misión: ve y dale 7 vueltas al muro. Pero yo soy un guerrero, ¿por qué está pasando aquí? Pero esta es mi primera impresión al pueblo como comandante de guerra, darle 7 vueltas y cantar. ¿Qué usted cree que Dios estaba haciendo? No confíes en tu fuerza, no confíes en tus habilidades. ¿Y qué pasó? Dios derrumbó las murallas. Porque tenemos que depender del Señor, mis amados. Y va a haber luchas que como iglesia, que vamos a estar listos. No, nosotros tenemos los recursos, no tenemos todo. Y va a haber luchas que tenemos que arrodillarnos en todas y decir: Señor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos a ti. Miren el caso de la Odisea, por ejemplo. La iglesia de la Odisea. El Señor Jesús aún le escribe y le dice al ángel de la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta. Mira esta ilustración que la utilizan totalmente fuera de contexto. Esta ilustración, Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está entrando a su iglesia, están tan entretenidos y confiando en todo lo demás menos en Cristo, que Jesús está tocando la puerta y dice, bueno, si alguien aquí me hace caso, dígame si la confianza estaba en Jesús en esa iglesia. No. Estaba en todos los bienes y todas las cosas que tiene. Dios nos libre de eso, iglesia. Dios nos libre de eso, iglesia, que a veces estamos tan metidos en los programas, tan metidos en el crecimiento, tan metidos en cosas que no hay espacio ni para Jesús. Dios nos libre de eso, iglesia. Amigo que me escuchas, si estás aquí hoy viviendo una vida alejado de los caminos del Señor y eres de los que cuando te preguntas si eres cristiano, dices, bueno, yo voy de vez en cuando a la iglesia. Te preguntas si eres cristiano y tu contestación es, bueno, yo voy de vez en cuando a la iglesia. No sé si esa fue la pregunta que te hicieron, ¿verdad? O dice, mis padres son cristianos. Yo creo que te preguntaron a ti si eres cristiano. O dice, bueno, yo antes servía en la iglesia. O contestan, yo no le hago daño a nadie. O algunos otros contestan, yo una vez pasé al frente y dije que Cristo es mi Salvador. O algunos peormente dicen, bueno, yo estudié en el seminario tal. Algunos otros dicen, yo conozco bien la Biblia, porque estudiaron a lo mejor en una escuela cristiana. Pero si tu vida no es marcada por la circuncisión del corazón, por una adoración verdadera, si tu vida no es para glorificar a Cristo, y tu confianza está puesta en tus habilidades, en tus capacidades y tus recursos, tu vida no está fundamentada en el Señor Jesús. Tus pilares no están afianzados en Cristo. El edificio de tu vida está en grave peligro. Acompáñame un momento a Mateo, capítulo 7, y quiero que tomes este consejo del Señor Jesús. Mateo 7, versículo 13. Dice el Señor Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Escúchame, amigo que estás aquí. Si estás buscando una palabra en el día de hoy, esta palabra es para ti. Si quieres te la leo en un tono más fuerte para que entiendas que es para ti. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas entre los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y escuchen el consejo del Señor Jesús. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, que es Cristo. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y amados hermanos, para concluir, cuando pasó que lo que narré, que el edificio de Surfside en Miami cayó, me acuerdo que las personas que vivían en edificios similares entraron en una crisis seria. ¿Usted se imagina eso? El edificio del lado de su casa se cae y usted vive en el edificio del lado. ¿Cómo se siente eso? De hecho, acá los que vivíamos en Orlando estábamos asustados, no queríamos ni subir a edificios. Entraron en una crisis muy grande porque pensaban, ¿será que el fundamento, los pilares de mi edificio están bien? Se preguntaban, si me acuesto, ¿me levantaré? Cuando vienen pruebas muy grandes y aún a nuestro alrededor nuestros cimientos son sacudidos y nuestro gozo se ve afectado por la ansiedad, la incertidumbre, miremos en qué estamos confiando. No permitamos que los perros, los malos obreros, la falsa circuncisión afecte nuestro gozo. Nuestro gozo está fundamentado en Cristo. Y los pilares de nuestro gozo descansan en ese fundamento de Cristo. En la circuncisión del corazón, en la adoración verdadera a nuestro Dios, en la gloria de Cristo y de una vida confiada solo en Él. Aquellos que descansan sobre los pilares del gozo fundamentados en Cristo, dicen como el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oremos al Señor. Padre, nos acercamos en acción de gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido atendida, Señor, por nuestros corazones. Te damos gracias porque tu Espíritu nos ha mantenido, Señor, siendo confrontados y edificados cada vez que escuchamos tu palabra, Señor, y te damos gracias por eso. Padre, te damos gracias porque estamos fundamentados en el único fundamento que se sostendrá, porque un día se sacudirá este mundo totalmente y todos los pilares, todos los fundamentos serán destruidos. Solo quedará en pie aquel que ha confiado en ti. Solo quedará en pie aquellos que su gozo no depende de las circunstancias de este mundo, sino que han confiado sus vidas a ti, Señor. Señor, te ruego que nos ayudes en medio de tanto dolor y de tantas pruebas, Señor, a que nos mantengamos firmes, Padre, sabiendo conscientemente que nuestras vidas pueden estar descansando en ti y que nos acostaremos, nos acostaremos, Señor, y un día que nos levantemos estaremos en tu presencia, Señor. Afianza nuestro corazón a ese fundamento, Señor, donde está nuestro gozo en nuestra relación contigo. Y perdónanos cuando hemos desconfiado, Señor, cuando hemos mirado al lado las tragedias y se han sacudido nuestros cimientos y hemos buscado refugiarnos en nuestras habilidades, en nuestros dones, en la cuenta de banco, Señor, en diferentes otras cosas. Perdónanos, Señor. Te queremos honrar y especialmente como iglesia en este día, Señor. Queremos tomar el consejo de tu palabra. Queremos ser una iglesia gozosa, unida, gozosa, que nuestros cimientos están claros en ti, que nos podemos regocijar en el Señor. Que, Padre, cuando vengan esas lluvias, esos torrentes, podamos estar confiados en ti, porque estamos cimentados en la roca. Te pido por cualquier persona que esté aquí hoy, Señor, que está sobre la arena, que está resbalando sobre la arena, Señor. Abre sus oídos, su corazón, Señor, a tu palabra. Quisiéramos recibirlo. Te lo pedimos, Señor, ten misericordia.
En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.